bendiga a todos los hermanos, ¿cómo están pasando? Estamos con un programa más a través de la Biblia, un programa grabado, un programa que nosotros tenemos con el deseo de traer estudios, de traer la palabra de Dios a los hermanos. Hermanos, nosotros el programa pasado estuvimos en vivo, estuvimos hablando sobre el ayuno. Hoy nosotros queríamos dar una secuencia para finalizar con este tema del ayuno. Realmente este tema del Sermón del Monte nos ha traído mucha riqueza, mucho conocimiento, mucho crecimiento. Y nosotros continuamos. Y es verdad que venimos a muchos programas tocando en este tema del Sermón del Monte. Jesús allí enseñando a aquellos que estaban con él. Y sin duda, hermanos, todos nosotros tenemos mucho que aprender. Si nosotros nos enfocamos en el Sermón del Monte, vemos cómo Jesús fue trabajando con las personas que estaban allí y Jesús fue trabajando en su carácter, en su personalidad. Nosotros pudimos ver, por ejemplo, allá cuando comenzamos con las bienaventuranzas, nosotros pudimos ver en Mateo capítulo 5 cómo Jesús habla las 4 bienaventuranzas, la relación con Dios. Y después Jesús comienza con las bienaventuranzas en el capítulo 5, verso 7, hablando de la relación con los demás, nuestro carácter delante de los demás. Y Jesús va profundizándose en el tema y va hablando sobre temas importantes que nosotros tenemos que entender. Y después Jesús entra ya en Mateo capítulo 5, verso 13, sobre nuestra influencia en el mundo, como somos sal y luz de la tierra. Y esto es importante, nosotros entender quién somos en este mundo. Hermanos, nosotros seguimos estudiando y investigando más sobre el Sermón del Monte. Y Jesús habla de nuestra influencia en este mundo. Y Jesús sigue hablando a partir de Mateo capítulo 5, verso 17, poniendo la ley en su lugar. Nosotros estuvimos hablando mucho sobre los fariseos y la ley. Los fariseos habían distorsionado Dios bendiga a todos los hermanos que están pasando. Estamos con un programa más a través de la Biblia, un programa grabado, un programa que nosotros tenemos con el deseo de traer estudios, de traer la palabra de Dios a los hermanos. Hermanos, nosotros el programa pasado estuvimos en vivo, estuvimos hablando sobre el ayuno. Hoy nosotros queríamos dar una secuencia para finalizar con este tema del ayuno. Realmente este tema del Sermón del Monte nos ha traído mucha riqueza, mucho conocimiento, mucho crecimiento. Y nosotros continuamos. Y es verdad que venimos a muchos programas tocando en este tema del Sermón del Monte. Jesús allí enseñando a aquellos que estaban con él. Y sin duda, hermanos, todos nosotros tenemos mucho que aprender. Si nosotros nos enfocamos en el Sermón del Monte, vemos cómo Jesús fue trabajando con las personas que estaban allí y Jesús fue trabajando en su carácter, en su personalidad. Nosotros pudimos ver, por ejemplo, allá cuando comenzamos con las bienaventuranzas, nosotros pudimos ver en Mateo capítulo 5 cómo Jesús habla las 4 bienaventuranzas, la relación con Dios. Y después Jesús comienza con las bienaventuranzas en el capítulo 5, verso 7, hablando de la relación con los demás, nuestro carácter delante de los demás. Y Jesús va profundizándose en el tema y va hablando sobre temas importantes que nosotros tenemos que entender. Y después Jesús entra ya en Mateo capítulo 5, verso 13, sobre nuestra influencia en el mundo, como somos sal y luz de la tierra. Y esto es importante, nosotros entender quién somos en este mundo. Hermanos, nosotros seguimos estudiando y investigando más sobre el Sermón del Monte. Y Jesús habla de nuestra influencia en este mundo. Y Jesús sigue hablando a partir de Mateo capítulo 5, verso 17,
poniendo la ley en su lugar. Nosotros estuvimos hablando mucho sobre los fariseos y la ley. Los fariseos habían distorsionado toda la ley, ¿verdad? Llevaron la ley y la trajeron y la amoldaron según su voluntad. Y el pueblo estaba cansado, abatido. El pueblo estaba con un peso que no podía soportar. No quería escuchar hablar de Dios porque los líderes religiosos de aquel tiempo habían puesto una carga muy pesada sobre el pueblo. Y Jesús viene y empieza a explicar la función espiritual, no la función externa de la ley. Y Jesús muestra varios puntos como nosotros estudiamos. Y Jesús llega al capítulo 6 y empieza a hablar de nuestro carácter al dar limosna, al ayudar al demás, sin hipocresía, sin sacar deseos propios, egocéntricos, carnales. Muchas veces nosotros tomamos acciones y deseos que realmente lo que queremos buscar es una recompensa para nosotros mismos. Jesús lleva la misma línea de pensamiento cuando habla ya en Mateo capítulo 6, verso 9 y empieza a enseñar la oración. Y empieza a decir que la oración tiene que ser sin hipocresía. Nosotros estuvimos mirando eso también. Una oración que lleve a Dios contra la pared. Una oración que lleve a Dios a hacer nuestra voluntad. Realmente el Sermón del Monte es inmenso, es rico, hermano. Y nosotros tenemos que disfrutar y estudiar la Biblia. Realmente he estado charlando con hermanos y hablar sobre el tema de empezar a estudiar, a profundizarse en la Biblia. Porque cuando nosotros no tenemos una profundidad, una base bíblica realmente, nosotros empezamos a caminar por muchos caminos inciertos, ¿verdad? O podemos llevar el Evangelio para un deseo egocéntrico propio, o podemos caer en manos de falsos profetas y falsos maestros que nos lleven con juegos psicológicos, con manipulaciones, a hacer cosas que realmente Dios no quiere. Entonces la importancia de nosotros conocer la Biblia, de nosotros tener un carácter según Dios le agrada, de como nosotros hablamos de Jesús y los fariseos, Jesús cuestionando lo que los fariseos habían hecho con los mandamientos de Dios y llevado todo para un sistema externo, no interno y espiritual. La hipocresía de dar, siempre dando aunque con una forma de misericordia, pero realmente por tras, porque la hipocresía hablamos que es la palabra griega hipócrites, que quiere decir alguien que actúa o un actor, alguien que representa algo. Entonces nosotros llevamos esa línea de pensamiento y este programa es pensado con eso, de hacer que todos juntos, porque yo también tengo que crecer en la palabra, de que juntos nosotros podamos crecer. Y nosotros llegamos a Mateo capítulo 6, verso 16, y hablamos el programa pasado, hermano, sobre el ayuno. Y estuvo muy lindo, quedó muchas cosas para atrás, porque realmente hay mucho para hablar de la Biblia, hermano. Y hoy, hermano, estamos en un lugar maravilloso y lamentablemente no tenemos sol hoy, pero es un lugar que a nosotros nos gusta venir, tomar un mate, leer la Biblia, estudiar, aprender, reflexionar, orar, buscar más para traer a ustedes y a mí también, para que nosotros juntos crezcamos en la Biblia. Entonces, hermano, este programa es a través de la Biblia y mi WhatsApp es más 598 93 71 45 40. Quien les habla, como siempre, el conductor de este programa, el hermano Pablo. Hermanos, mi WhatsApp está a las órdenes, siempre a las órdenes. Siempre con el tema que tenemos un programa en vivo y otro grabado. Por temas de mi trabajo, hermano, Dios está en el control. Oramos para que Dios nos dé la oportunidad, que el tiempo pase, me jubile, falta poco, o que me traiga para Rivera, ¿verdad? Yo trabajo en el penal de Libertad, lejos, tengo una semana que estoy afuera de casa. Bueno, Dios sabe de todas las cosas, nosotros estamos en la mano de Dios. Pero vamos a comenzar orando. Entonces, hermano, después de dar esta introducción, esta breve introducción, incline su cabeza como está, hermano, y oremos. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, buscando, Señor, de tu presencia, buscando tu revelación, para que podamos conducir, Señor, tu palabra como a ti te agrada. Bendice mis hermanos, bendice a todos los que están enfermos, los que están pasando por momentos difíciles, Señor.
Te agradecemos por todo lo que ha hecho, por el pan de cada día que tú nos das, por la oportunidad de respirar. Te agradecemos, Señor. Sabemos que tenemos luchas y dificultades, pero nosotros salimos adelante cuando nos humillamos, cuando nos entregamos en tus manos, Señor. Enséñanos a creer, enséñanos a confiar en ti. Te agradecemos de todo corazón, te agradecemos de todo espíritu, Señor, por haber un día permitido que llegáramos delante de tu presencia, por derramar esa sangre santa en la cruz para que nosotros tuviéramos remisión de pecados. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que están siempre escuchando el programa. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Entregamos todo en tus manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, nosotros queríamos finalizar entonces con el tema del ayuno y queríamos leer un pasaje interesante, hermano. Quería que ustedes abrieran la Biblia juntamente conmigo en Zacarías capítulo 7 para nosotros finalizar con un tema que quedó pendiente sobre el ayuno, hermano. Zacarías capítulo 7, vamos a leer el verso 5. Dice así la palabra de Dios. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Dios está haciendo una pregunta, ¿habéis ayunado para mí? Nosotros tenemos que entender lo que está pasando ahí en el capítulo 7. Vienen enviados desde la ciudad de Betel, vienen a Jerusalén a preguntar a los sacerdotes si van a llorar y ayunar en el 5º y en el 7º mes. Esto pasó en el año 4 de diciembre de 518 antes de Cristo, hermano. Eso, el templo en Jerusalén estaba a la mitad ahí ya en finalizaciones de la reconstrucción, ¿verdad? Esto en el 4 de diciembre de 518 antes de Cristo. Y los sacerdotes de Betel vienen a Jerusalén a preguntar a los sacerdotes en el templo se iban a tomar la misma actitud de ayunar y llorar en el mes 5º y en el 7º. ¿Por qué ellos tomaban esas decisiones, hermano? Porque en el mes 5º ellos lloraban, lamentaban por la destrucción del templo, y en el mes 7º ellos ayunaban y oraban por la muerte del gobernador. Esto está allá en Segunda de Reyes, capítulo 25. Ayunaban y lloraban por Gedalías. Pueden confirmar esto en Segunda de Reyes 25. Entonces esos ayunos era un ayuno de lamentación por la destrucción del templo, por la muerte del gobernador enviado por Babilonia, puesto ahí para gobernar. Ellos lamentaban porque era una persona muy querida. Entonces Dios hace una pregunta interesante ahí en el verso 5. Dice, habla a todo el pueblo. Dios da una orden al profeta Zacarías que hable al pueblo. Y dice así, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el 5º mes y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Hace Dios una pregunta, ¿habéis ayunado para mí? Claro que sí. El pueblo ayunaba y lloraba hacia Dios, un lloro de lamentación, un ayuno de lamentación, sí. Pero hermano, la gran pregunta ahí que Dios hace, ayunaste para mí, desencadena una consecuencia muy grande en el verso 8. Y ahí yo quería entrar con ustedes. Mire lo que dice. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, segunda vez viene la palabra de Dios a Zacarías diciendo, así habló Jehová del ejército diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual a su hermano. No oprimas la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hermano, yo no voy a dar un estudio expositivo sobre este verso 7. 2 veces viene la palabra Zacarías. No voy a dar un estudio expositivo porque quiero arrancar ese punto exacto sobre el ayuno que está hablando ahí. El pueblo ayunaba, el pueblo lloraba a Dios, ¿verdad que sí? Dios está preguntando, ¿no ayunabas y llorabas a mí? Pero no adelanta ayunar y llorar a Dios si tú no cumples con los mandamientos de Dios. No adelanta tú estar 24 horas del día ayunando, haciendo la voluntad de Dios. Si después que tú sales del ayuno,
Tú sigues una vida que no agrada los mandamientos de Dios. Tú sigues una vida que no sigue los mandamientos de Dios. Y este era el pueblo que estaba terminando el templo. Dios pregunta, ustedes ayunan para mí, pero ¿cuándo van a cumplir con mis mandamientos? Y es algo de reflexionar. Nosotros hablando sobre el ayuno allá de Mateo capítulo 6, verso 16, porque Jesús apunta el mismo tema, la hipocresía, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no ayunan en un momento difícil de la vida, en una enfermedad, de un ser querido que está enfermo, ¿verdad? Nosotros ayunamos. Bien, nosotros hacemos eso como Dios está preguntando. Ayunáis para mí, eso está bien, eso es agradable a Dios que ayunen para Él, pero ¿qué hay de cumplir con sus mandamientos? Dios lo que más se agrada y muestra en la Biblia es que se cumplan sus mandamientos, que sigan la verdad, que cumplan con la verdad. No adelanta hacer un ayuno en el quinto y en el séptimo mes, como el pueblo hacía, y después seguían viviendo una vida vacía, sin la presencia de Dios. Interesante, hermanos, si nosotros seguimos leyendo este pasaje y vemos en el verso 11, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviado por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Es triste, hermano. Es triste la situación de este mundo. Es triste la situación que Jerusalén pasó. 70 años bajo el cautiverio babilónico. Y parece que cuando la palabra llegaba a través de los profetas, el pueblo dice que su corazón se volvía como diamante. Diamante es la piedra más dura que existe, hermano. Era tan duro su corazón para convertirse a Dios. Era tan duro sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Y nosotros nos preguntamos, porque hablamos en el programa pasado que el ayuno no es una obligación. Pero lo que hay por detrás cuando tú y yo ayunamos, hermano, intereses. Tal vez un ayuno para agradar a Dios, un ayuno para poner a Dios sobre la pared. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué yo ayuno? ¿Qué hay después del ayuno? ¿Qué hay antes del ayuno? Pregunta que debemos hacernos si queremos hacer la voluntad de Dios. ¿O queremos ayunar como este pueblo con un corazón duro, dándole espalda a la palabra de Dios? Ayunamos y damos la espalda a Dios y seguimos nuestro camino según nuestra voluntad. Gran pregunta que tenemos que hacer en este tiempo. Mire lo que dice Mateo 6:16, hermano. Cuando ayunéis, no seas austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Cuál fue la recompensa del pueblo de Jerusalén? 70 años en cautiverio babilónico. Hermano, toda actitud que nosotros vamos a tomar delante de Dios, tenemos que entender que nuestro Dios nos ve en secreto. Y esta es una lucha continua, que nuestra mente, nuestro interior, que quiere siempre escaparse de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú ayunes, hermano, que cuando tú entres y saques un tiempo de ayuno, que tú cuando saques un tiempo para estar a solas con Dios, que sea con un corazón blando, hermano. Recuerden Jeremías capítulo 18, hermano. Aquel barro no tenía autoridad ninguna. Aquel barro no tenía pensamiento ninguno. Aquel barro no hacía lo que quería. Aquel barro en la mano del alfarero se dejaba moldear, hermano. Aquel barro iba yendo según las manos del alfarero lo guiaba. Que tú y yo, hermano, seamos ese barro en las manos del alfarero. Que hagamos todas las cosas con discernimiento, con sabiduría. Hermano, creo que le quedó claro este tema del ayuno. Espero que le quedara claro. Sabemos que hay mucho que hablar, pero cualquier duda manden su mensaje a través del WhatsApp o manden su mensaje directo a la radio a www.radioungidos.com. Sin duda el director de la radio, Pastor Walter, nos estará pasando su duda sobre el ayuno. Pero hermano, quisiera ya con ustedes entrar en Mateo capítulo 6, verso 19,
y hablar de un tema importante. Recuerden que nosotros hablamos desde Mateo capítulo 5, cómo Dios viene forjando nuestro carácter delante de Él, delante de las personas en este mundo, nuestra influencia en este mundo, corrigiendo la ley a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y todo eso, hermano, la oración, la limosna, todo para hacer sin hipocresía. Llega este capítulo 6, verso 19, de una forma importante, hermano. Algo que el mundo se ha perdido en medio de él. Dice así la palabra de Dios: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué usted piensa cuando lee pasajes como estos, hermano? Que entre en su espíritu, que entre en su mente, no solo mirando nuestras propias vidas, sino mirando el mundo ahí hacia afuera, hermano. Que entra dentro de nosotros cuando vemos tesoros que realmente nos valen la pena en este mundo. Tesoros que realmente no nos traen felicidad, no traen paz, no traen gozo, no traen amor. ¿Qué pensamos, hermano? Yo quería refletir con ustedes en esto. Un día estaba un granjero ahí en su granja y entró a la cocina donde se estaba su esposa ahí preparando una torta. Muy contento, hermano. Este granjero entró muy contento en la cocina donde estaba su esposa. Y su esposa le preguntó: ¿qué tanta felicidad? Y él dijo: nuestra vaca dio cría gemelos, una blanca y una color café, y estoy muy contento, porque entregaré una de ellas a Dios. Cuando crezca, una de ellas venderé y esa plata entregaré a la obra de Dios. Y su esposa rápidamente le preguntó: ¿cuál de las dos vos vas a entregar a Dios? Y él dijo: eso veré más adelante. Pasó el tiempo y este hombre nuevamente entra a la cocina triste. Y su esposa le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Qué pasó? Y él dice: la vaca de Dios murió. ¿Verdad que siempre lo que vamos a dar para Dios muere primero? Nosotros queremos quedar con los tesoros de esta tierra. Hermano, así somos nosotros. Lo de Dios siempre muere, siempre puede esperar, pero los tesoros en los cielos, hermano, es lo que hace la diferencia en este tiempo. ¿Y por qué le conté esa historia, hermano? Porque a través de esta historia vamos a entender lo que es los tesoros en los cielos. Hermanos, dice así: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, hay algo interesante acá, hermano. Nosotros cuando hablamos no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. En el antiguo Israel, hermano, había tres tipos de tesoros, hermano. Tres tipos de tesoro: el oro, la semilla y la ropa. Y estos tres tipos de tesoro, hermano, eran pasajeros. Y dice: como la polilla corrompe. La polilla comía la ropa, hermano, y eso era real. Pero también el grano se pudría y se echaba a perder. Y también el oro, los ladrones venían y hurtaban. Pero cuando nosotros empezamos a hacer tesoros en los cielos, hermano, nadie puede quitar, nadie puede robar esto. Y esta es una de las conciencias más importantes que tiene que tener el ser humano. El ser humano está abrazado en los tesoros y en las riquezas de este mundo. No puede ver, no puede contemplar los tesoros del cielo, y esto es muy triste. Es muy triste, hermano. El ser humano está cansado, el ser humano está fatigado, el ser humano sufre de depresión. El ser humano ha dejado sus hijos de lado para correr atrás de los tesoros de este mundo. El ser humano ya no tiene más familia, no tiene tiempo para su familia, porque sus tesoros están en el mundo allá afuera. ¿Dónde está, verdad? Muchos que son de edad como yo, más viejos, cuando aquellos viejos comían al lado del fogón a leña,
Ahí tal vez no había riqueza, pero podíamos ver la familia unida. Hoy tenemos tantas cosas externas que nos llevan a abandonar nuestro seno familiar y nos lleva por caminos que realmente que cuando llegamos al lecho de la muerte no encontramos cómo disfrutar o que la vida realmente tuvo un sentido y que valió la pena. Hay un pasaje interesante en Mateo capítulo 19, verso 29. Mire lo que dice, hermano. Mateo 19, 29. Un encuentro de Jesús con un hombre, con un joven, que Jesús tuvo que confrontar su vida, hermano. Y mire que dice en el 29, y cualquier que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No, yo estoy hablando de familia. ¿Qué quiere decir ese pasaje ahí? Que tú tienes que abandonar tu familia. No, que tu principio, tu corazón está en Dios. Que cuando tú estás con tu familia, que tú cuando estás con las personas que amas en tu trabajo, tú estás mostrando y dejando claro que tu tesoro está en los cielos. Tus principios de vivir son según el reino de los cielos. Esto es importante en este tiempo, hermano. Y muchas veces Dios ha llamado hombres para dejar muchas madres con sus hijos, porque se fue a hacer misiones para llevar el evangelio hacia adelante. Y estos hombres van a tener una recompensa. Hermanos, nosotros vamos a una pausa y volvemos, hermanos, para seguir con este estudio. Recuerden, este mensaje de dejar padre, madre o hermano, no quiere decir que tú tienes que abandonar tu familia. Es que tu corazón, tu tesoro, está primeramente en el reino de los cielos. Nosotros vamos a continuar ahora con este mensaje, pero vamos a hacer una pausa. Dios bendiga a cada uno. Volvemos, hermano. Dura estas palabras de Mateo 19, 29, ¿verdad? Dejar hijos, familiares, por el reino de Dios. Pero Jesús no quería ablandar nada, hermano, arreglar nada para conformarnos. Es la realidad. Y muchas personas han hecho de su Dios su esposo, su esposa, sus hijos. Hermanos, yo recuerdo la historia de Lee, que hizo de sus 2 hijos más importante que Dios, y pasó por alto corregirlos, y ellos llevaron todo un pueblo a la desgracia y a perder el arca, hermano. Es triste, hermano, cuando nosotros ponemos nuestras familias delante de Dios y el proyecto de Dios pasa a ser secundario. Esto realmente es duro, pero nosotros vemos mucho ahí. Esposos que se matan por la esposa que lo abandonó, que lo dejó. Hijos rebeldes porque los padres pusieron a sus hijos como un dios y les dan de todo lo que quieren. Hijos rebeldes que no respetan a sus padres, no obedecen a sus padres. No, hermano, el cristiano verdadero tiene que mostrar que el principio de él es seguir a Cristo. Y muchos tuvieron que abandonarse y sus familias. Nosotros vemos a los profetas, a los apóstoles, tuvieron que morir por la causa de Cristo, hermano. Esto parece duro, pero no. Porque cuando tú pones énfasis en las cosas de Dios, Dios promete que va a respaldar tu familia, va a cubrir. Hermano, esto es importante. Nosotros hacer énfasis en las cosas de Dios y poner a Dios en su lugar que Él debe estar, como gobernador de nuestras casas,
gobernador de nuestras familias, gobernador de nuestras vidas. Realmente, hermano, para un cristiano verdadero y genuino no puede haber nada más importante que Dios en sus vidas. El tesoro, su ambición, su deseo. Se resume todo a buscar a Dios, hermano. Por eso Mateo 6:33, que tanto se cita, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás te sobrevendrá. Bueno, cuando tú aprendes a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, lo demás estás respaldado porque Él va a darte condición, Él va a guiarte a los mejores caminos, no a donde vos quieras, a donde tus deseos quieran, a donde Él quiere, en seguridad, a puerto seguro. Y esto es importante, nosotros tener este conocimiento. Mire, un pasaje interesante, hermano, para nosotros ir creciendo en esa idea. Está ya en Hebreos capítulo 13, verso 5, hermano. Mire lo que dice Hebreos 13, verso 5. Amén, hermano. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, qué lindo esto, hermano. Mire qué lindo esto, hermano. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sin avaricia, hermano. Hermano, yo veo personas enloquecidas porque quieren ser ricos, hermano. Nunca se contentan. Tienen un trabajo, ganan tanto, están de ojo en aquel trabajo que gana más. Se cambiaron, consiguieron llegar a aquel trabajo, quieren otro que gana más. Tienen un auto, quieren uno más nuevo, tienen un nuevo, quieren un más nuevo. Nunca están conformes, sin avaricia, sin deseos incontrolables. Hermano, contentos. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, hermano, tú estás contento, gozosos, bienaventurado, bienaventurado. Nosotros tenemos que aprender esto, despegarnos de las cosas de la tierra. ¿Es difícil? Sí, nosotros entendemos que es difícil, hermano. No es fácil, claro que no. Pero nosotros tenemos que tratar de despegarnos de las cosas de esta tierra. Sin avaricia, uno de los pecados, hermano. Avaricia. Personas que no se contentan. Personas que nunca están conformes. Dice así: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay una mentalidad, hermano, realmente difícil dentro de la iglesia moderna. Que Dios se muestra en tu vida cuando tú tienes riquezas, cuando tú tienes buena casa, cuando tú tienes buen auto. El hermano compró un auto importado y tiene que llevar a la iglesia para mostrar cómo Dios le bendijo. ¿Eso es bíblico, hermano? ¿Eso es bíblico? Lo que es más importante para nosotros, tener amor, paz, gozo, benignidad, templanza. ¿Dónde están los bienes materiales en Efesios 5:22, los frutos del Espíritu Santo? En Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? ¿No son los frutos del Espíritu Santo templanza, amor, benignidad? ¿Por qué siempre llevamos todos a las cosas materiales de este mundo? Queremos la riqueza y no entendemos que Él dice, no te desampararé ni te dejaré, de mano que podemos decir confiadamente. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, confiadamente. Ahora el hermano tiene un plato de comida en la mesa, tal vez no tiene una casa de lujo, no tiene un auto. Pero, ¿quién dice que no tiene a Dios? ¿Quién dice? Hoy nosotros tenemos que tener riqueza para decir que Dios está en nuestras vidas. ¿Dónde ponemos eso en la vida de los apóstoles? ¿Dónde ponemos eso en la vida de los profetas? ¿Dónde? No se encaja. Ahora Dios está contra las riquezas. No, claro que no. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, verso 3. La voz hoy no está muy buena, hermano. Estamos con gripe, pero está saliendo, creo que se entiende, ¿no, hermano? Mire lo que dice Santiago capítulo 5, verso 3. Vuestro oro y plata está enmudecidos, y su moho testifica contra vosotros,
y devorará de él toda vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Mire lo que dice, vuestro oro y plata están hemocidos, están podridos, quieren, y su moho testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestra carne con fuego. ¿Ustedes entienden lo que está diciendo ahí, hermano? La riqueza nos consume. Queremos más. Continuamente queremos más. Hermano, las riquezas testifican contra nosotros. ¿Por qué? Porque es difícil, hermano. Es difícil el ser humano conducir la riqueza, el dinero. O sea, hay estudios que más del 97% de las personas que son ricas son dominadas por el dinero, son dominadas por la avaricia, hermano. Es muy difícil. Miren la vida de Salomón. Un hombre que comenzó bien, pidió sabiduría y se enriqueció y perdió el control de la situación. Llenó su reinado de mujeres y sus mujeres traían sus dioses paganos a la tierra de Dios. Él perdió totalmente el control y termina, si usted lee Eclesiastés, va a ver cómo él termina en un estado crítico espiritualmente y del alma, porque nosotros vemos en Eclesiastés capítulo 3 que él dice, todo es vanidad de vanidad, todo es pasajero, todo es vanidad acá en esta tierra, hermano. Nosotros tenemos que entender eso, es muy importante entender eso, hermano. Gracias a Dios, hermano. Mire, comenzó una lluvia. Qué bendición. Vamos a ir finalizando entonces, hermano, porque estaba muy lindo. Comienza una lluvia mansa. Entonces, hermano, hagan tesoro porque en los cielos, porque los tesoros de esta tierra nos consumen, hermano. Nos consumen. Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos tesoros? Tesoros en los cielos. Mire lo que dice Mateo 19, 21, hermano. Mateo 19, 21, en la misma pasaje que nosotros comenzamos hablando del joven rico, hermano. Mire lo que dice Mateo 19, 21. Dice así la palabra de Dios, hermano. 19, 21, Mateo 19, 21. Dice así la palabra de Dios, hermano. Nos voló una hoja acá. 19, 21, mire que dice. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. ¿Cuál era el deseo de Jesús para este hombre? ¿Que él fuera pobre? ¿Que le anduviera mendigando el pan? No, si ustedes empiezan a leer en el verso 18, mire lo que le dice. Y le dijo, ¿cuál Jesús? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Nosotros vemos que el joven rico cumplía con muchos de los mandamientos del Viejo Testamento. Pero él no cumplía con el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Jesús pide que él venda todo porque Jesús quería tocar en la herida, en el problema que no le dejaba llegar a la presencia de Dios. Y Dios sabía que había avaricia dentro de su corazón. Entonces cuando Jesús le da la propuesta de ser rico en el reino de los cielos, tenía que arrancar la avaricia. Entonces tiene que tocar en la médula de la situación. Ahora si aquel joven diera toda su riqueza a los pobres, realmente nosotros leímos que Dios nos ampara, nos respalda. Dios no permitió Satanás sacar de todo de Job y le dio el doble. Bueno, Dios hace eso. ¿Y cuándo? Cuando nosotros vemos en el 21 y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. La dádiva, el dar, el ayudar a los demás, es hacer tesoros en los cielos, hermano. Los ricos son difícil dar. A los ricos es difícil abrir la mano. Son pocos los ricos que consiguen abrir la mano y ayudar a alguien. Porque cuanto más tienen, más se apegan. Es como la mosca, ¿vio? Cuando llega a la miel ahí, cuanto más ella va llegando, cuando ya llegó, la miel queda pegada ahí, no consigue salir. ¿Por qué? Porque la fuerza de la miel la atrae y el peso y el azúcar de la miel la deja pegajosa y ella no consigue liberarse, muere pegada ahí.
Nosotros al dulce, parece que somos moscas, hormigas al dulce, ¿verdad? Queremos ser rico, y Satanás nos prospera también, porque Él es el príncipe de este mundo, dice 2 Corintios 4:4. Y cuando nosotros llegamos a la riqueza, quedamos presos ahí, no conseguimos salir más. El joven rico cumplía con casi todos los mandamientos, pero dar a los demás, no, porque había avaricia en su corazón. Su corazón estaba en los tesoros de la tierra, en las cosas mundanas, no en los tesoros del cielo. Y importante que cuando Jesús le toca esa herida, él retrocede y abandona a Jesús. ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia y oramos y cantamos, pero no ayudamos a nadie? No damos un pan al necesitado. No ayudamos a nuestro hermano que se está muriendo de hambre al lado de nosotros. ¿Cuántas iglesias que lo único que predican es riqueza? Y tú ves y templos maravillosos. Iglesias que dan miedo de entrar de tanto lujo y riqueza. Pero ¿por qué no arrancan un poco de eso y ayudan a veces a los propios miembros de la iglesia que están ahí necesitados? Es difícil, ¿verdad? Hoy tenemos divisiones. Hay iglesias que solo para ricos, iglesias que solo para pobres. Es lamentable, pero nosotros hacemos divisiones. Jesús no hace divisiones. Jesús trae todos aquellos que creen en Él y edifica un pueblo solo. Y esto es importante entender. Pero la riqueza nos atrae. ¿Para qué nos atrae la riqueza? La avaricia, para apartarnos de Dios. Este joven cumplía muchos mandamientos de Dios. Mire cuántos mandamientos cumplía este joven. Mire, dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Un mandamiento, no adulterarás. 2, no hurtarás. 3, no dirás falso testimonio. 4, honrarás a tu padre y a tu madre. 5, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 6 mandamientos cumplía. El joven rico de 10 ya estaba cumpliendo 6. Un buen logro. Faltaba 4, pero el primero de todos, él no cumplía, que era amar a Dios. Él amaba las riquezas, hermano. ¿Cuál es el principal mandamiento del Nuevo Testamento? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No podemos estar divididos, hermano. No podemos estar divididos. Hay un pasaje interesante. Mire lo que dice 1 Timoteo 6, 17 y 19. 1 Timoteo 6, 17 y 19. Dice así, a los ricos, 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de ese siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, la cual son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Cuál es lo porvenir? La venida de Cristo, hermano. Para nosotros tener que eche en mano de la vida eterna. ¿Usted reparó algo interesante ahí, hermano? No está hablando que no debemos ser ricos. Dice a los ricos de ese siglo, manda, a los ricos de este siglo manda, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. Él no está condenando a los ricos. Él está diciendo que no pongan su corazón, que las riquezas son inciertas. Son inciertas. ¿Cuántas quiebras económicas tuvo este mundo y muchos ricos quedaron en la bancarrota y muchos se mataron? ¿Cuántos pierden todas sus riquezas y se quitan la vida porque su corazón estaba allí, hermano? La Biblia no condena a los ricos. No está diciendo que un cristiano no puede ser rico. No, no es eso. Lo que está diciendo es que nosotros no debemos poner el corazón en la riqueza, porque son inciertas. Ahora están, mañana no están. Pero cuando nosotros ponemos y dice ahí, lo cual son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantes para que las disfrutemos. ¿Cuántos ricos tienen plata y no disfrutan, hermano? ¿Y cuántos pobres en la manera de decir que tienen lo básico? Comida, familia, un hogar, una cama, tienen luz y agua, y son felices porque disfrutan. La riqueza también nos roba la alegría, la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque estamos ahí y siempre pensando cómo hacer más plata y más plata, y que el banco, y que el dólar, y que esto, y que aquello, y que la empresa, y que millón de cosas. Hay personas que tienen empresas, hermano, que yo sé, llegan a sus casas y no descansan, porque tienen que hacer la cuenta y el balance, y que pérdida, y que ganancia, y que esto, sus cabezas siempre están girando.
No tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar. Otros llegan a la presencia de Dios y el único que tiene en pensamiento, Dios va a hacerme rico. Triste. Y mire lo que dice el 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo pervenir. Que echen mano de la vida eterna. Dadivoso, generoso, misericordioso. No es el problema de ser rico. El problema, ¿dónde está tu corazón? ¿Sabes dar pan al necesitado? ¿Sabes abrir las puertas de tu casa al necesitado? Hermano, es tan difícil. Hay personas que me juzgan que soy contra la ofrenda y el diezmo, hermano. No es que soy contra la ofrenda y el diezmo. Nosotros no estamos obligados a dar ofrenda y diezmo. Pero cuando tú des tu ofrenda y tu diezmo, que sea de corazón, con alegría. No presionando a Dios. No llegando diciendo yo voy a diezmar porque mañana voy a recoger el doble. No, no es así. No es tan sencillo así. Hay personas que Dios permite ser rico porque Dios tiene piedad de ellos y sabe a dónde va sus corazones. Dios tiene control de todo este mundo. Dios sabe quién es quién, hermano. Ahora tal vez Dios no nos deja ser rico porque quiere mantenernos en la presencia de Él. ¿Por qué que no? Dios es majestad. Es toda la gloria y la honra para Él. Hermano, que quede claro este asunto. Yo quería leer un pasaje interesante que está en Proverbios. Proverbios, capítulo 3. Abran conmigo ahí Proverbios, capítulo 3, hermano. Dice así la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 3, versos 9 y 10. Mire, dice así la palabra de Dios. Dice, honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenados tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, acá no está hablando que va a ser un pase mágico. No está hablando que tú diste y vas a ser rico. No, pero está diciendo que tú estás haciendo tesoros en el cielo. Honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos, serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, el bien principal que Dios quiere darte es la fe, la honra, la gratitud, el amor. Y para finalizar, hermano, nosotros vamos a dejar pendiente algunos pasos de esto para el programa que viene, pero quería leer un último pasaje en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, hermano, dice así en el verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se les dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Interesante, hermano. Este pasaje es maravilloso, hermano. Después nosotros vamos a hablar en el programa que viene más sobre esto. Hermano, para finalizar este programa, quería agradecer a cada uno de ustedes, hermano, por haber escuchado. Se nos vino la lluvia realmente. Vamos a ir finalizando, pero dice que lluvia es vida, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios. Entonces vamos a orar. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener un corazón ganancioso, Señor. A tener un corazón, Señor, que no es dadivoso, que no es generoso, Señor. Arranca todo corazón de piedra de dentro de nosotros y enséñanos, Señor, a dar, ayudar, a ser, Señor, misericordioso con los demás, Señor. Señor, necesitamos tanto, Señor, despegarnos de las cosas mundanas, a despegarnos de las cosas terrenales, Señor. Y te agradecemos por este programa, te agradecemos por los hermanos que están en la escucha y entregamos todo en tus manos, Señor. Que sea hecha tu voluntad siempre y por siempre, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a cada uno, hermanos. Nos vemos el próximo viernes, programa en vivo. Y ahí seguimos un poco más con este tema, ya enganchando otro tema. Que Dios bendiga a cada uno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.